Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Daniel Chirinos, de todo este equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida. Tenemos 2 horas para actualizarnos con lo que está sucediendo alrededor del mundo. Tendremos análisis, un tanto de entretenimiento. 120 minutos para estar conectados. Siguen con nosotros. Comenzamos en Bolivia. El Congreso eligió este jueves a los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Los delegados ahora deben convocar elecciones generales luego de la crisis política desatada antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales. Entre sus tareas inmediatas está definir el cronograma electoral que podría conocerse el próximo 2 de enero. El Parlamento designó nuevas autoridades electorales tras la destitución de las anteriores. Fueron detenidas, además sometidas a juicio. Esto luego de que la Organización de Estados Americanos determinara que hubo manipulación en los resultados de los comicios realizados el 20 de octubre y que daban, según el TSE, como ganador en primera vuelta a Evo Morales, luego de una actividad fraudulenta. Nuestro primer invitado esta tarde es Jerko Iljić Coroza, experto, cronista, político de Bolivia. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Bienvenida al verano también para Buenos Aires y todos los amigos de Argentina. Quisiera comenzar preguntándole si usted cree que quienes fueron electos, quienes ya están encargados de llevar adelante un proceso electoral para una población afectada por el fraude, estas personas que el Parlamento les dio ese voto de confianza para estar al frente del tribunal. Sí, a ver, lo importante de definir los últimos días en cuanto a lo que es el trabajo congresal para la selección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, creo que ha manifestado un alto grado de consenso, diría yo, entre todavía lo que es una fuerza que en calle es residual, pero que en Congreso es mayoritaria, porque son 2/3. Es una fuerza casi hegemónica e interesante, la que todavía queda para el movimiento al socialismo y PSP. De 500 postulantes, en los últimos días se redujo la cantidad de seleccionados a 155, y de esos 155, en lo que han sido las últimas 72 horas, se trabajó en la selección de quienes deberían ser los 6 vocales que integrarían, acompañando al vocal designado por la presidenta, que en este caso es Salvador Romero. Usted habla del consenso, es decir, hubo acuerdo entre las fuerzas políticas que luego de ese turbulento noviembre-diciembre están al frente de la función legislativa. Pero yo quisiera preguntarle por la pericia, la experiencia, la experticia de estas personas que formaron parte de esa gran lista que se fue depurando para llegar a la selección final. Sí, a ver. En cuanto a los 7 integrantes del Tribunal Supremo Electoral, al menos yo identifico 2 que tienen una vasta experiencia en lo que son no solamente procesos electorales, sino que son derechos civiles y políticos. Me refiero a Salvador Romero, que ya estuvo a cargo de los procesos electorales en el año 2005 y del órgano electoral, en ese momento se llamaba Corte Nacional Electoral. Y una candidata muy interesante y una seleccionada muy interesante es Rosario Baptista Canedo. Ella es una activista de derechos humanos que proviene de la experiencia del juicio a la dictadura, así se llamó además, el juicio a la dictadura, a García Meza, uno de los últimos dictadores militares que tuvo Bolivia en los 80. Sumado a esto, tiene una amplia experiencia en lo que es derechos de la mujer y obviamente también en lo que es derechos indígenas. Y en el último tramo, yo conozco a Rosario, tengo la fortuna de conocerla, en el último tramo ella se dedicó a generar una suerte de mecanismos para aumentar progresivamente la calidad de la participación de candidaturas en lo que eran las elecciones bolivianas. Es por eso que creo que Salvador y Rosario
vienen a constituir los pilares fundamentales de lo que podría ser un equipo de trabajo que puede llevar a Bolivia a la reconstrucción del proceso electoral nacional y más tarde, durante el año 2020, al proceso de elecciones subnacionales, que es con la que se cierra el ciclo de reconstitución de la estatalidad, sobre todo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿2 de 7 es suficiente? No, lo que pasa es que estos 2 de 7 son como los pilares. Además, hay la incorporación de aproximadamente como 3 o 4 académicos que tienen una larga tradición en lo que es estudios e investigaciones en lo que son derechos civiles y políticos. La forma en que está construido nuestro órgano electoral plurinacional es de una manera en que a partir de un equipo de 3 a 4 de estos vocales se puede construir una suerte de mecanización o procedimentalización electoral que garanticen los 11 pasos fundamentales que tiene que llevar adelante una elección en sus 3 etapas: la preelectoral, la del día del proceso y la postelectoral, en la que sí tiene que haber una suerte de mayor tecnicidad, dado que es ahí donde se ha generado la mayor conflictividad en las elecciones del 20 de octubre, y me refiero a lo del procesamiento de lo que fueron las actas con los resultados de las votaciones en los colegios electorales. Hay una cadena. Ellos son los representantes de la directiva del organismo, pero para llevar adelante un proceso fraudulento tiene que haber una seguidilla de personas que forman parte del tribunal en general que dio un resultado distinto al que expresaba la voluntad popular. ¿No habría una necesidad también de limpiar toda esa línea, toda esa cadena? Eso es exactamente lo que se está haciendo, porque en lo que tú tienes toda la razón, y esto es para graficarlo, tú tienes el Tribunal Supremo Electoral como la entidad máxima, y luego tienes tribunales departamentales electorales que son en los cuales se procesa la información. Al margen de los tribunales departamentales y del Tribunal Supremo Electoral, lo que tú además tienes es un equipo de acompañamiento, y ese equipo de acompañamiento es donde se verifican, los servidores, el sistema informático, la logística de distribución de material electoral y la custodia de material electoral. Hay una cosa que hay que destacarlo y que se vino denunciando antes del proceso del 20 de octubre. Esta área de acompañamiento, de trabajo técnico del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, llega a las elecciones del 20 de octubre reducido a 1/3 de su capacidad en lo que era profesionales. Estamos hablando de gente que en los últimos 20 años trabajó en el sistema de administración electoral en Bolivia. La tarea fundamental que tienen los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral es reconstruir este equipo de trabajo para que les ayuden en lo que es la mecanización y procedimentalización de lo que van a ser las 11 fases del proceso electoral en sus 3 etapas. Ahora quisiera hablar de lo que debe hacer el tribunal para con la gente, para esos ciudadanos que deben acudir a las urnas. Y una cosa que en un caso como este queda muy afectada es la confianza ciudadana en sus instituciones, en este caso, sí, en la institución electoral. ¿Cuál debe ser, a la luz de su criterio, lo que deben hacer estas personas al frente del organismo electoral para que los ciudadanos acudan de nuevo masivamente a un proceso que, digamos, es la repetición de aquel que fue parte, objeto, blanco y, de hecho, sujeto del fraude? Sí, perfecto. A ver, lo que tiene que garantizar fundamentalmente el sistema de administración electoral es una sola cosa, y es un concepto que se llama integridad electoral. La integridad electoral está fundamentada sobre la base de 3 pilares importantes. El primero es el de transparencia, que tiene que ver con la calidad de información que le permite al ciudadano entender cómo su voto se convierte en escaño, en el caso de la representación al Parlamento, perdón, y cómo su voto se convierte en responsabilidad de gerencia en el caso de lo que es el Poder Ejecutivo. Que es eso lo que vamos a tener en la renovación. Me imagino que a partir de que el calendario electoral se consolide a mitad de abril.
Lo segundo es que tiene que tener una suerte de accountability o lo que es una capacidad de dar respuesta a situaciones, sobre todo que se llaman desequilibrios electorales, que son una suerte de riesgos que se pueden dar en todos los procesos y que están vinculados a lo que es el manejo de información, a lo que es el proceso de campañas, a lo que es el uso de financiamiento de recursos para las campañas y obviamente por último lo que es la participación de candidaturas y asegurar la paridad en las candidaturas. Cuando hablo de paridad estoy hablando que las candidaturas tanto para el legislativo como para, bueno, sobre todo en el legislativo tienen que garantizar que hay paridad entre hombre y mujer. Y lo último es que tienen que tener una enorme capacidad de respuesta y de solución de esos desequilibrios electorales o de aquellos pequeños problemas que puedan presentarse. Todo eso se resume en el concepto de integridad electoral, que es básicamente lo que se rompió con el anterior órgano electoral plurinacional. Con las personas que lo conformaban, porque la institución sigue allí en pie, solo esperando que tenga una buena guía para ir adelante en favor de la democracia. Hemos hablado de lo que es la conformación de ese directorio, de quienes guían la institución, de lo que deben y pueden hacer. Ahora hablemos de plazos. El 22 de enero se debía juramentar el presidente. No va a ocurrir toda vez que hay poco tiempo de aquí a allá para llevar adelante un proceso. En los plazos, ¿cuándo se podría ir a votar en Bolivia por un nuevo presidente? A ver, la proyección que hizo Salvador Romero, que fue designado por la presidenta Áñez hace como 2 semanas atrás, tiene que ver con una proyección de capacidades de este nuevo órgano electoral plurinacional. Creo que tú lo has mencionado. A ver, el órgano electoral que llevó adelante las elecciones del 20 de octubre, como te decía, llegaba con 1/3 de su capacidad técnica. Además, con una intervención de la construcción de un órgano paralelo en lo que eran servidores y en lo que era la validación de actas. Muy bien. Lo que va a ocurrir con este nuevo órgano es que ellos se van a tomar hasta mañana, sábado, para presentar el calendario electoral, y el calendario electoral lo tienen que presentar en unas etapas muy importantes. La primera es que tienen que hacer se llama aquí saneamiento del registro de votantes, nosotros lo llamamos padrón electoral. No puede ser demasiado amplio, tiene que ser bastante técnico y nada complejo, y esto tiene que ver con lo que es la eliminación de ciudadanos que hubieran fallecido, y la duplicación de certificados de identidad que nosotros llamamos carnets de identidad. Ya con eso tienes una purificación del padrón que es bastante importante. A eso hay que sumar la incorporación de nuevos votantes, sobre todo de aquellos que han cumplido desde el 20 de octubre de este año, 18 años, que con ello adquieren básicamente el estatus de ciudadanía como electores y elegibles. Ahora bien, padrón es un tema. Lo segundo que tienen que hacer es reconstruir el sistema normativo que les va a permitir a los partidos políticos, o sea, a las organizaciones políticas, constituir sus binomios y también lo que van a ser sus candidaturas en franja o alianzas. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que tienen que diseñar un modelo de financiamiento de las campañas políticas que no esté reñida ni con la integridad electoral, ni con tampoco los derechos fundamentales de las organizaciones políticas. Cuarto, tienen que garantizar que el material electoral esté. Vamos con tiempos, como tú decías. Mañana presentan el calendario, hasta el 2 de enero hacen la convocatoria a las elecciones, y las elecciones tendrían que realizarse para la primera vuelta hasta la semana del 14 de abril y para la segunda vuelta un mes después. Eso vendría a ser finales de mayo, principios de junio. Con ello tienen que procesar los datos, los resultados de las elecciones, y para eso pueden tener entre 7 a 10 días, según nuestro ordenamiento jurídico en régimen electoral. Posiblemente lo tengan mucho antes, dado la capacidad de acompañamiento que van a tener ahora por OEA, IDEA Internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea y otros organismos que se van a constituir como observadores de esta elección. Es decir, a mitad de año se podría conocer el presidente, el nombre. ¿Cómo? A mitad de año. En este momento se está trabajando en el Parlamento la idea de establecer una prórroga hasta el 6 de agosto, que es la fecha fundacional simbólica de Bolivia de la República, y que el 6 de agosto del 2020 se reconstituya el órgano ejecutivo
y el órgano legislativo fundamentalmente. O sea, ¿se harían juntas? Sí, o sea, tanto para ejecutivo como legislativo, en caso presidentes y vicepresidentes, más senadores y diputados, tanto plurinominales como uninominales, que son los territoriales, ellos asumirían el 6 de agosto del 2020. ¿Usted cree, y ya con esto debemos cerrar, que la sociedad boliviana tiene ese tiempo de 8 meses para esperar una estabilidad institucional? La reconstitución de la estabilidad institucional. Yo creo que Bolivia ha pasado por un proceso de insurrección popular muy fuerte para precisamente reconstruir o restaurar el procedimiento republicano al que estamos tan tradicionalmente ligados. Lo que pasa es que el 2020 no es solamente un año en el cual tú vas a tener una transición hacia lo que es la reconstrucción republicana en Bolivia, sino que además vas a tener el proceso de reconstrucción territorial. Porque una vez que se entregue el mando a un nuevo presidente o una nueva presidenta y a un nuevo Congreso, 2 o 3 meses después se convocan a las elecciones para elegir gobernadores en los 9 territorios departamentales bolivianos y en aproximadamente 430 municipios. Entonces, solamente cuando a finales de octubre ya tengas posesionadas nuevas autoridades territoriales, es que tú puedes hablar de que se ha cerrado todo el ciclo de reconfiguración de la estatalidad boliviana. Y a partir de ahí, lo que viene es una gestión democrática participativa, tal vez con un nuevo tipo de diseño institucional boliviano. ¿Cuál es el papel de Evo Morales? ¿Dónde queda la figura de quien estuvo por tantos años al frente del Ejecutivo? Bueno, Evo Morales no deja de ser un expresidente, no deja de ser una figura política, pero él tiene que saber que se enfrenta en este momento a un riesgo de o promover mayor unidad del movimiento al socialismo IPSP, es decir, incorporar a todos aquellos diputados y senadores que han logrado, juntamente con la presidenta Áñez y los equipos de acompañamiento, de observación y de consenso, construir los acuerdos suficientes para la institucionalidad. Si Evo Morales no incorpora a esos senadores y diputados en sus listas y decide él, por dedazo de caudillo, determinar quiénes son los que van a ser el binomio y quiénes van a acompañar en esas listas al binomio, ya sea en senadores como en diputados, estaría provocando una ruptura y la desaparición o la implosión definitiva del movimiento al socialismo, que no deja de ser una fuerza política con una suerte de ideología identitaria muy fuerte que representa a 1/3 de la población boliviana. En este momento de lo que se está hablando dentro incluso de las fuerzas del movimiento al socialismo, es que la idea de Evo Morales para las elecciones de abril es construir un equipo en torno a él, o sea, un equipo que lo represente a él, con quienes más tarde, posiblemente para las elecciones subnacionales de este mismo año, ir con otra sigla, con otro partido. ¿Una renovación del MAS? ¿Un MAS sin Evo? Sería un Evo sin MAS. El MAS. Sí. Es decir, jugar a la figura de quien fue ese Mesías para muchos y no de quienes le acompañaron. Así es. A ver, ¿eso qué significaría? Él jugaría al mesianismo, al caudillismo y a convertirse él en solamente el centro de gravedad política de lo que puede ser este arco que está debilitándose cada vez más de ideología de izquierda y progresista, a la que muy difícilmente se incorporaba el MAS dentro de lo que era esa etiqueta, porque tenía el movimiento al socialismo desde lo que era el ejercicio del poder y del gobierno, una suerte de características e identidades muy cerca más al fascismo que a la socialdemocracia o al mismo socialismo. O en el caso que para nosotros latinoamericanos entenderlo, a lo que es un populismo de izquierda muy del corte de Hugo Chávez. Perón hasta el 60. Y de Hugo Chávez en nuestros tiempos, ¿no? Pero hay dos Hugo Chávez, el Hugo Chávez de final de término y hay el Hugo Chávez de construcción leonina, de fuerza y de representatividad y de carisma fuerte, te diría yo hasta básicamente el 2009, 2010.
que no es transferible. Esto es un tema que da para mucho más. Nos va a tocar invitarlo a un próximo programa porque ese tema del personalismo y de la posibilidad de que Evo Morales, digamos con un partido, si se llamara Evo, pudiera ir a un proceso solo, sin quienes le acompañaron, sin quienes se quedaron en territorio boliviano. Yerko Illich Crosa, experto y cronista político boliviano, gracias por esta explicación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Que tengan un lindo verano y obviamente unas buenas fiestas de fin de año. Igualmente para usted, 4:23 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la primera victoria del proyecto del Brexit de Boris Johnson en el Parlamento británico. Los diputados de la Cámara de los Comunes aprobaron con 358 votos a favor y 234 en contra el texto que fue presentado por el Premier. Esta es la primera etapa en la aprobación de la ley que debe traducir el tratado de retirada del bloque europeo. El debate va a continuar luego del receso de fin de año. Es noticia la reunión entre el Papa Francisco y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El encuentro se extendió por unos 40 minutos. Luego de finalizar la cita, ambos líderes hicieron un llamado al desarme nuclear, la protección del medio ambiente y la tolerancia religiosa. Es noticia una tragedia aérea en Venezuela. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro confirmó la muerte de 9 personas en el accidente de un avión privado cerca a Caracas. El siniestro se registró en la noche del jueves cuando esta aeronave, que partió del estado Bolívar en el suroriente del país, estaba a 8 kilómetros de aterrizar en el aeropuerto privado Óscar Machado, en el centro norte de la capital venezolana. Aunque las investigaciones están en fase previa, las autoridades creen que este avión cayó a tierra producto de un error humano. El Ministerio Público ha designado 2 fiscales, un fiscal especialista, por cierto, en materia aeronáutica y un fiscal basado en el estado Miranda, que es donde lamentablemente se puede determinar que ocurrió el evento trágico, para en las próximas horas determinar y esclarecer estos hechos. Adelantar en este momento algo, una hipótesis de lo que ocurrió, sería irresponsable. De las 9 personas que perdieron la vida, 2 eran los pilotos, 7 los pasajeros. Entre ellos, Humberto Vivanco y Mariano Díaz Ramírez, empresarios vinculados con negocios del fútbol. Estos hombres estaban en el estado de Bolívar adelantando una inversión no relacionada con el tema deportivo, sino con la minería y la extracción de oro en la región rica en minerales. Díaz Ramírez hacía parte de la lista de empresarios que Estados Unidos había identificado como testaferros del madurismo. Junto a ellos viajaban las modelos venezolanas Ana María del Carmen Foix y Alejandra Contreras. Es noticia la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso de Colombia. En la madrugada, la Cámara de Representantes votó en favor de esta iniciativa que ya había pasado por el Senado. El proyecto quedó listo ya para la sanción presidencial. Por más de 5 horas tardó la votación de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Por momentos hubo quienes pedían que la votación se suspendiera. Pero aquí estamos realmente agotados. Yo no creo que sea de ninguna manera justificable si uno le quiere cumplir al país. A pesar de que a esta corporación solo le restaban 16 artículos para ser aprobada la también denominada Ley de Crecimiento Económico, la cantidad de proposiciones, impedimentos y por momentos fuertes discusiones prolongaron el debate. Hacia las 3 de la mañana, la representante del partido Alianza Verde, Catherine Miranda, anunció que la oposición se retiraba del recinto, argumentando falta de garantías. Sin embargo, solo fue ella quien terminó abandonando la Cámara. ¿Cómo se están burlando de la oposición? ¿Cómo se están burlando de la falta de democracia que hay en este recinto? Por eso, la oposición hemos tomado la decisión de retirarnos. Muchas gracias, señor presidente. Otros legisladores criticaron la forma como se estaba llevando la sesión. Nosotros no vinimos aquí a hacerles cómodos a ustedes. Esto parece una plaza de mercado. La gritería, los aplausos, las sonrisas cínicas son una falta absoluta de respeto.
Durante la plenaria estuvo presente el ministro de Hacienda, quien en varias ocasiones defendió el proyecto de reforma que ya había hecho su trámite en el Senado. Que estoy muy agradecido. Este proyecto se trajo, el gobierno lo trajo para consideración de ustedes el pasado mes de octubre. En las comisiones económicas se hicieron, yo diría, cientos de horas de discusión del texto. Se mejoró para traerles a ustedes a esta plenaria un texto que es significativamente más democrático, mucho más discutido, con cosas en las que estuvimos de acuerdo, otras en las que no. Desde Barranquilla, en la costa caribe colombiana, el presidente Iván Duque agradeció al Congreso lo que llamó espíritu constructivo luego de haber aprobado la que realmente se llama Ley de Crecimiento Económico. Reiteró que es un proyecto que impulsa el crecimiento y da recursos para la inversión social. Esta es una ley que no golpea a la clase media, que no golpea a los colombianos vulnerables, donde hemos aumentado la tributación, son en las personas naturales que ganan más de 40 millones de pesos y lo hemos hecho sin tarifas populistas ni mucho menos oportunistas. Se ha tratado de hacer con una racionalidad para cumplir los 3 propósitos que dice la Constitución, que dicen que debemos tener un sistema tributario progresivo, equitativo y eficaz. Nos acompaña Marco Alirio Cortés, ex congresista por el partido de la U. Señor Cortés, gracias por estar con nosotros. Buenos días a Carlos, a todos los oyentes, de verdad muy agradecido aquí desde el departamento de Santander, en el centro del país. Agradecidos nosotros por dispensarnos estos minutos. Ha dicho algunos argumentos el presidente Duque. Yo le pregunto, este texto, a la luz de la evaluación que usted puede hacer posterior a la aprobación, ¿es popular, querido, populista, dedicado o buscando algo? ¿Tiene lo que realmente necesita la sociedad que sigue reclamando en una protesta constante desde hace meses? Mire, yo considero desde aquí, desde la provincia colombiana, encuentra uno que efectivamente la reforma no va a trascender en las circunstancias de fondo que están reclamando los sectores sociales colombianos. Y no siente la gente, si usted ve en el tema de las cirugías plásticas, es un tema que es prácticamente suntuoso, no tiene nada que ver en el sector popular. En el tema plurifásico, como se está manejando el tema de las bebidas azucaradas, en el tema de juguetes, y digamos rebajar 3 días en el año no representa significativamente nada que pueda resolver los temas sociales que están reclamando los colombianos. El tema es que el salario cada vez en Colombia tiene menos poder adquisitivo y hay unos impuestos indirectos de fondo. Nosotros manejamos unos impuestos antiguos que se soportan en el tema del alcohol, de los estancos, desde la época de los españoles, soportados para los departamentos. Son los impuestos indirectos como la sobretasa de la gasolina que se cobran directamente cuando usted tanquea el carro. Y casi todos los peajes, todas las vías están hechas sobre temas de concesión. Entonces usted vive pagando todos los días impuestos, todos los días, por donde quiera que recorre el país. La gente no siente una medida popular en la reforma. No sentimos que llegue y que tenga el calado social que están esperando las personas que se han salido un poco de los mecanismos de la democracia representativa, sí, para hacerlo directamente a través de las marchas. Yo no creo que sea una reforma verdaderamente que contenga lo que el pueblo colombiano está esperando. ¿Qué le falta a su criterio? Pues hacer una reforma que, aquí por ejemplo, si usted va a mirar el IVA, rebajar 3 días del IVA en unos días específicos sobre temas de electrodomésticos que hoy no representa. Es que el problema es el mercado, el problema es el poder adquisitivo. No hay una reforma verdaderamente integral que represente los intereses de los menos favorecidos. Aquí todo el mundo, si usted mira la reforma, está superando en temas de 40 millones para la renta. Pues 40 millones en el año casi representa el salario mínimo de una persona. O sea, una persona con los ingresos que un poquitico más del salario mínimo ya entraría en el recaudo de la renta. La reforma no tiene ningún sentido genérico para favorecer a los colombianos. La canasta familiar golpea todos los productos de consumo de los colombianos. O sea, la reforma verdaderamente no tiene un criterio de expectativa que solucione a los sectores más débiles, que hoy reclaman una oportunidad, y la clase media. Hoy resulta más grabada la clase media, casi que los estratos más altos, y más golpeada. Entonces yo sí considero que
que la reforma como tal, frente a los tres días, no representan para nada significativo una reforma que debe cuestionar de fondo el tema de la canasta familiar y del IVA como tal en el impuesto al valor agregado. El otro tema es las tasas indirectas, los impuestos indirectos que se causan. Aquí todas las vías en Colombia, todas las vías están concesionadas. Entonces, unos impuestos sobre unos excesivamente caros, por ejemplo, el de la Orinoquía, el de las Llanos Orientales. Si usted va a mirar la rebaja en los transportes aéreos, para decir, hombre, ni siquiera se dijo vamos a rebajar los territorios nacionales. Solo existe sobre 3 sectores de la Orinoquía colombiana. Es que la Orinoquía es muy vasta, ni siquiera hay vuelos comerciales a toda la Orinoquía colombiana. Entonces, rebajar 3 sectores puntuales del paisaje colombiano que es tan vasto, para decir, no, hombre, vamos a rebajar siquiera los territorios nacionales, vamos a rebajar las tarifas de los tiquetes de los estratos más bajos, pero no, y la gran mayoría de los colombianos en Colombia no se mueven por vía aérea, a pesar de estar incomunicados y que la empresa del Estado, que es Atena, que viaja puntualmente a sitios señalizados con el dedo, porque no hay un cubrimiento total del sector comercial de transporte aéreo. Aquí hay unos sectores que solo lo mueve la empresa del Estado, que es Atena. Entonces es bueno decirle a los colombianos, yo no creo que la solución que se está planteando para solucionar 3 sectores de nuestra geografía tenga un contenido de rebaja en los pasajes aéreos. Entonces, así estamos haciéndolo en todo. Entonces, rebajar a Puerto Carreño o al Bichada o a los 3 sectores que proponen a Miraflores, no, es que la Orinoquía es media Colombia y ni siquiera está cubierta por transporte aéreo. Entonces, yo considero que la reforma, si bien tiene algunos puntos, muy pocos, que tienen algún significado para tratar de calmar un poquitico el inconformismo, la preocupación social de los colombianos, no resuelve cuestiones de fondo en unos impuestos que deben ser revisados integralmente por el Congreso y por el Ejecutivo. La opinión de Marco Alirio Cortés, ex congresista por el partido de la U, desde Colombia, nos ha acompañado. Muchísimas gracias por estos minutos para NTN 24. A usted, Carlos, un abrazo muy especial desde aquí, desde Santander y de Barbosa. Muy amable. Gracias por seguir con nosotros. En medio de la crispación política que se vive en Washington, el presidente de los Estados Unidos ha exigido el inicio inmediato del juicio político en su contra. Donald Trump arremetió contra los demócratas que lo llevaron a un proceso con fines de destitución. Él ha dicho en su cuenta de Twitter que ellos no tienen pruebas contra él y los ha acusado de no seguir el debido proceso. Trump va a viajar esta noche a la Florida. Allí pasará las fiestas de Navidad y de fin de año. El presidente estadounidense continúa expresando su molestia con la decisión de la Cámara de Representantes. Tras conocerse que fue aprobado el impeachment en su contra y confiado en que saldrá ileso de las acusaciones, Donald Trump instó al Senado a iniciar el proceso lo más pronto posible. Sin embargo, está previsto que comience en enero, pues ya el Congreso se encuentra en receso decembrino y la Cámara Alta reanudará sus actividades el próximo 3 de enero. Pero Trump no quiere esperar. Así que después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara de Representantes, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo su juicio. En realidad no tienen ninguna prueba de nada, ni siquiera se presentarán. Quieren salirse. Yo quiero un juicio inmediato. El pasado miércoles se convirtió en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado luego de la votación de los demócratas, en la que fue señalado de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, descartó este jueves enviar de manera inmediata los cargos contra el presidente al Senado. La Cámara Baja debe nombrar a 2 representantes para la votación en el Senado, pero Pelosi dijo que no lo hará hasta no conocer cómo será la discusión y la votación del proceso en la Cámara Alta. Según la líder demócrata, aún no hay muestras de que en el Senado el juicio político proceda de manera imparcial. Y mientras todavía es incierto cuál será el futuro de Trump, el mandatario usa la red social Twitter para descargar su ira. Este viernes arremetió contra una prestigiosa revista evangélica estadounidense que se pronunció en favor de la destitución.
Una revista de extrema izquierda o muy progresista, como algunos la llamarían, que ha estado funcionando mal y no ha estado involucrada con la familia Billy Graham por muchos años, Christianity Today, no sabe nada sobre la lectura de una transcripción perfecta de una llamada telefónica de rutina y preferiría tener a un no creyente de la izquierda radical que quiere tomar su religión y sus armas que a Donald Trump como su presidente. Ningún presidente ha hecho más por la comunidad evangélica y ni siquiera está cerca. No obtendrán nada de eso, demócratas en el escenario. No volveré a leerlos de nuevo. El magazine fue fundado por el difunto evangelista Billy Graham. En esta parte del programa nos acompaña Daisy Báez, analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Parece envalentonado el presidente de los Estados Unidos diciendo, quiero ese juicio ya. ¿Será a propósito de la mayoría republicana en el Senado? Claro, él quiere un juicio rápido porque él sabe muy bien que el jefe del Senado, Mitch McConnell, ya anunció que va a coordinar directamente con la Casa Blanca y como ellos tienen la mayoría en el Senado, que ya están listos prácticamente para absolver al presidente Trump. La jefa de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, claramente dice que ella tiene que entender exactamente cuál será el proceso para ya saber quién es que va a escoger y cómo es la información, cómo la va a hacer llegar la información al Senado para proceder con este juicio político. Lo que estamos viendo, a pesar de las diferentes discusiones, es el proceso democrático americano en función, donde hay balance de poder, donde no es solo el presidente que dispone, sino también tenemos el contrabalance de lo que es la Cámara Baja, que funciona en este caso como el fiscal, y la Cámara Alta, que en este caso funciona como como el jurado, en este caso. Así que vamos, mucho por ver. El presidente ha reaccionado exactamente como él reacciona siempre, acusando a todo el mundo sin tomar responsabilidad por nada y tuiteando insultos a todas las personas que están en su contra o que él considera no son muy favorables a él. Vamos a ir sobre lo que dijo Nancy Pelosi, pero más adelante. Yo quiero preguntarle, ¿esto no era previsible? Claro, claro que sí, porque ellos ya lo habían anunciado. Además, los números no mienten. En la Cámara Baja, los demócratas tienen una supermayoría de congresistas y ahí tienen control de la dirección del Congreso. Pero en la Cámara Alta, que es el Senado, los republicanos tienen mayoría, aunque no por mucho, tienen una mayoría de 3, pero como en el caso de este juicio se necesita un 60% de los miembros para que voten en contra o a favor de los cargos para que pasen. Desde el punto de vista demócrata, entonces, ¿por qué se siguió con este proceso si el final estaba cantado? Porque no se puede llevar a esta situación o a esta decisión porque se sepa que el final no va a ser favorable a ti. Sencillamente, si el presidente tuvo una conducta errónea, es la responsabilidad de la Cámara Baja de evaluar esos cargos, esa información, esa evidencia y tomar determinaciones al respecto. Lo ideal sería que los republicanos en la Cámara Alta actuaran con conciencia, porque recuerda que ellos tomaron un voto de ser imparciales y de ser justos en cómo consideran estos cargos y de decir antes de tiempo y antes de empezar que ellos saben cómo van a votar, realmente deja mucho que decir de la Cámara Alta, no de la Cámara Baja. Pero usted dice que debe ser un proceso y que se deben comportar de esa manera, pero ya ha dicho Mitch McConnell que él no puede actuar de ninguna manera de forma imparcial, que él está parcializado. Correctamente, pero lo que tenemos aquí es un hecho histórico. El presidente, sea quitado o no de su cargo como presidente, ya fue, como dicen aquí, impeached, ya fue sometido a estos cargos políticos. O sea que va a ir en los libros de historia, va a ser el presidente número 3, el tercer presidente que haber sido destituido o que se le dieron cargos de impeachment en la historia de los Estados Unidos. Así que ya de por sí esa mancha va a estar con él, pase lo que pase de aquí en adelante. ¿Cuál es el costo político y para quién cree usted que va a ser? Bueno, el costo político en tiempos normales, yo diría, sería en contra del presidente.
Pero lo que hemos visto en la presidencia del presidente Donald Trump es que nada es normal, nada es común, nada es como de esperarse. El presidente continúa actuando de una manera poco presidencial, con un lenguaje y hechos que son no esperados de una persona que es presidente de los Estados Unidos. Esto debería haber tenido muchas otras consecuencias. Recuerda que unos días antes del impeachment, él había pagado una multa de $2 millones y aceptado cargos por usar malamente una caridad que él tenía en Nueva York para uso personal. Y tenemos un presidente con un historial de bancarrotas, un historial de lapsos éticos, un historial de mujeres acusándolo de abuso sexual, una persona que tiene un arrastre terrible de su historia y aún así llegó a ser presidente. Así que lo que se debería esperar, que sería normal, es que él tuviera serias consecuencias políticas, pero sus seguidores aparentemente no importa lo que él haga, como él mismo lo dijo, él puede caminar por la Quinta Avenida con una ametralladora matando gente y aún así sus seguidores lo siguen. La verdad que es un fenómeno, hay que darle crédito por eso. Porque sumado al historial que usted está mencionando, está el de showman, está el del tipo agraciado, el tipo que arrastra y que simpatiza y que sin duda es evidente porque llegó a la presidencia de los Estados Unidos y según las encuestas esto no le ha afectado. Bueno, lo que las encuestas están diciendo es que el país está dividido. Tenemos los números han sido bastante constantes, un 48-50% a favor o en contra del presidente o del proceso de juicio político. Que eso refleja lo que está pasando realmente en esta nación. Lo que habría que ver es si es las personas que se consideran independientes, son esas personas que no están muy atadas emocionalmente ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata, que son las que tú realmente puedes mover de un lado al otro para ganar elecciones presidenciales en esta nación. Vamos a ver si estas personas que votaron por el presidente van a votar por él otra vez. Ese péndulo que finalmente, no en números absolutos, pero sí por el sistema de elección en los Estados Unidos, llevó a Donald Trump con menos votos efectivos en su favor a ser el presidente. Ciertamente, recuerda que él no ganó el voto popular. Hillary Clinton ganó el voto popular. Él ganó por el colegio electoral, de lo que básicamente él manejó o digamos, ganó en lo que pueden definirse como 4... O sea, que se mueven de un lado al otro. Y todavía existe la duda de si hubo manipulación en los votos electorales con influencia de Rusia, que es uno de los casos que investigó el señor Comey, cuando el caso del auditor especial que se nombró para investigar si Rusia afectó las elecciones de los Estados Unidos. Y esos estados bisagra a los que usted hace referencia, ¿hacia dónde se estarían inclinando según lo que usted puede ver y analizar de este entorno previo a un año electoral tan decisivo para los Estados Unidos? Bueno, tenemos dos cosas aquí que conversar. Uno es que en elecciones en los Estados Unidos un año es una eternidad. Cualquier cosa puede pasar de cualquier momento que cambie digamos, la atmósfera política. Pero también tenemos que, yendo a las elecciones del 2016, las encuestas le daban claramente la victoria a Hillary Clinton. Sin embargo, Hillary Clinton no ganó. Entonces, hoy en día estamos en una encrucijada de que vemos las encuestas que dicen que el presidente no tiene unos montos desfavorables altísimos, aunque continúa manteniendo su base, y que esto es peligroso para la reelección del presidente, pero como te acabo de decir, hoy en día todo es posible porque vemos manipulación externa, vemos manipulación de los votos electorales, vemos manipulación en los estados que pueden ser críticos para el presidente. Ahora, ¿quién puede ser de esa lista que ha ido reduciéndose en números, pero que sigue siendo bastante numerosa, de los demócratas que ya luego de 6 debates han hablado sobre sus propuestas? Ya los ciudadanos conocen qué es lo que están proponiendo. ¿A quién ve usted, al menos a la luz de hoy, como el real contendor de Donald Trump?
Bueno, es aparente que el presidente le tiene mucho miedo al ex vicepresidente Joe Biden. De hecho, por eso empezó todo esto aparente del juicio político, pues de allí viene, ¿no? Exactamente. Exactamente, todo esto comenzó porque le andaba buscando que este gobierno le pusiera cargos al hijo de él, y era todo para ensuciar su futuro político, para él atacarlo en la campaña. Entonces, creo que desde el punto de vista de Donald Trump, yo estoy segura que él ve a Joe Biden como el más peligroso. Joe Biden tiene un historial de ser una persona seria, trabajadora, dedicada, que no se ha beneficiado de sus oficinas públicas, que fue un tremendo vicepresidente junto al expresidente Barack Obama. Todavía por las encuestas continúa estando en la delantera, aunque Elizabeth Warren y Bernie Sanders continúan pisándole los talones en la segunda y tercera posición. No veo a ninguno de los otros candidatos hoy en día realmente poder avanzar más de ahí. Michael Bloomberg, que se tiró de último, un supermillonario, la persona número 7 más rica de los Estados Unidos y la número 14 en el mundo, tiene todo el dinero del mundo que invertir, pero acuérdate que para ganar la primaria son ganadas por las bases de cada partido, y las bases son más inquisitivas, más dedicadas a entender las propuestas de política, las propuestas de salud, educación, transportación, y creo que Michael Bloomberg ha entrado a la contienda un poquito tarde. Estamos viendo fatiga de los millonarios, porque es lo que hemos visto en el presidente Donald Trump, aunque él fue muy buen gobernador, alcalde de la ciudad de Nueva York. Así que yo creo que entre Biden, Warren, Sanders y Bloomberg es que se va a decidir esto, aunque veo al ex vicepresidente Biden como en la delantera. Usted lo ha mencionado, este grupo de los multimillonarios. ¿Podría hablarle Bloomberg de igual a Donald Trump como magnates? Claro, y muchos comentarios dicen que Bloomberg es realmente un billonario, porque realmente tiene ese dinero. Acuérdate que el presidente Trump nunca ha enseñado sus taxes, que esa es otra de las cosas que en el pasado siempre los presidentes aquí enseñaban sus formas declaración fiscales. De impuestos. Sus declaraciones de impuestos, y este señor se ha negado y va a ir hasta la Suprema Corte para tratar de evitar que sean entregados a los fiscales investigándolo. Entonces realmente no sabemos si Donald Trump es tan rico como él dice. Yo creo que él es más, como dicen, buche y pluma, más él ha vendido su nombre, y su nombre se ve en los edificios, en los casinos, en las cosas, pero realmente tal vez el miedo que él tiene que se vean la información de sus impuestos es porque él no tiene tanto dinero como él dice. Así que sí, Michael Bloomberg puede invertir. De hecho, creo que ha dicho que va a invertir hasta $500 millones en esta campaña. Él tiene obviamente tiene los recursos para montar una campaña efectiva. Un político duro, de trayectoria, que podría ser Biden, un multimillonario que le hable de igual a Donald Trump. ¿No sería entonces esta la oportunidad de la primera mujer? Hablando de Warren, quiero decir. Bueno, podría ser, ojalá fuera. Yo pienso que no quisiera morirme sin ver una mujer electa en los Estados Unidos. El problema que tiene Elizabeth Warren es que Elizabeth Warren tiende a irse mucho a la izquierda, y eso le ha causado bastantes problemas a ella y al partido. Es algo que es difícil de digerir para lo que le dicen el Middle America, la América de central, ¿no? El core de los americanos. Y ataca mucho a lo que es la clase de Wall Street, la clase millonaria, y realmente este es un país cuya infraestructura depende del dinero y el comercio, la infraestructura fiscal, y creo que ella se ha ido un poquito muy a la izquierda en esos ataques a estos segmentos de la economía. Es el ala donde está también Bernie Sanders. Sí, Bernie Sanders que se negó hasta el último día a conceder la elección a Hillary Clinton, que continúa con los mismos argumentos de que la clase pudiente es quien es la problemática en esta nación, que se debe dar universidad,
gratis, que quiere dar muchas cosas gratis, pero lo que no habla mucho es de dónde va a salir ese dinero. Entonces ahí vemos la otra problemática de Bernie Sanders. Aunque Bernie Sanders, al igual que Donald Trump, tiene sus seguidores. Muchas personas que lo siguen, no importa qué. Sobre todo en el sector de la población joven. Allí tiene el arrastre Más jóvenes, Bernie Sanders. Sí. Daisy Báez, analista demócrata. Usted lo ha dicho, viene el 2020, un año parece rápido, pero en el tema electoral habrá mucho que cortar, habrá mucho que depurar de esa larga lista de demócratas que quieren esa bandera para llegar a ser candidatos contra Donald Trump. Gracias por haber estado con nosotros. A la orden siempre. Avanzamos. El juicio político contra Donald Trump también fue el tema central del 6º debate demócrata. Ya lo decíamos, 7 precandidatos tuvieron un cara a cara en la Universidad de Loyola en Los Ángeles. La mayoría de los participantes apuntó a la conducta de Trump y a la necesidad de acusarlo. Verónica Villafañe, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el informe. El 6º debate demócrata fue sustantivo, a veces provocando intercambios acalorados y momentos de ligereza entre los candidatos, generando aplausos y risas de la audiencia. El juicio político fue el primer tema de discusión. Todos los candidatos dejaron en claro que estaban a favor de enjuiciar al presidente, pero el ex vicepresidente Joe Biden, el primero en responder, recalcó la importancia de cooperación para sacar al país adelante. Durante el transcurso de 2 horas y media, los 7 aspirantes a la presidencia debatieron sobre la economía, la crisis climática, la reforma de salud, política extranjera, la desigualdad de riqueza en el país y la necesidad de cambios al financiamiento de campañas políticas, algo que llevó a un fuerte intercambio en el que la senadora Elizabeth Warren criticó al alcalde Pete Buttigieg por atraer a donantes ricos y él le reclamó que ella hizo lo mismo en el pasado. También se habló de inmigración, con todos los candidatos apoyando un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados en el país. El millonario Tom Steyer, en su primer debate, habló en favor de un impuesto a los más ricos y logró posicionarse como un candidato viable en todos los temas discutidos. Todos los candidatos tuvieron momentos en los que brillaron, pero el consenso es que Biden tuvo su mejor presentación en un debate y que el desempeño de la senadora Klobuchar también fue notable. Un punto que se enfatizó en el debate es que una vez que haya un nominado, todos los otros candidatos deben apoyarlo, porque el objetivo es ganar la presidencia en 2020. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, de La Voz de América, para NTN 24. Otro choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU por cuenta del programa nuclear de Irán. Estados Unidos ha reafirmado que no volverá a negociar con Teherán, al menos hasta que no deje de lado lo que califica como una postura hostil en Oriente Medio. La noticia la tiene nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de viernes para todos. En el Consejo de Seguridad de la ONU han vuelto a resurgir profundas divisiones entre los principales poderes del mundo sobre cómo manejar el diálogo en materia nuclear con Irán, a pocas semanas de que Estados Unidos terminara su presidencia pro tempore del organismo rector de la ONU. Trascendió este nuevo debate alrededor del diálogo sobre el plan nuclear con Irán. Washington buscaba respaldo de la comunidad internacional para seguir ejerciendo su política de máxima presión y de imponer mayores sanciones en contra de la República Islámica. En los siguientes términos se dio el cruce de palabras entre los representantes de la Unión Americana y de la República Islámica. Los Estados Unidos están comprometidos con el diálogo e Irán también a un diálogo para fortalecer la paz y la seguridad, pero nosotros no vamos a desfallecer y a permitir que Irán desestabilice la región. Tenemos que estar acordes en una misma línea y comportamiento para buscar un mismo fin común. El llamado a un diálogo con Irán simultáneamente, insistiendo en la aplicación de máxima presión al pueblo iraní, son mutuamente excluyentes. Irán no negocia bajo la amenaza de una espada. El Plan de Acción Conjunta e Integral, también conocido como el Pacto Nuclear con Irán, establecido en el año 2015, es considerado hasta la fecha el mayor avance en materia de negociaciones diplomáticas para establecer las reglas para el manejo de la energía nuclear por parte de Irán, justo a la luz de la importancia de este instrumento diplomático que está ahora mismo en riesgo. Es que la Secretaría General de Naciones Unidas y también los delegados de la Unión Europea han reafirmado su alarma porque este acuerdo está en el limbo y probablemente, si no avanzan las negociaciones, pudiera llegar a desaparecer del todo.
Nosotros lamentamos con vehemencia la actitud de Estados Unidos con relación al Plan de Acción Integral Conjunto de 2015. También los recientes pasos de Irán con relación al tema nuclear. Estados Unidos también ha hecho algunas cosas que están contrarias a los objetivos del plan. Por ahora, este choque diplomático también deja claro que 2019 cierra un año con balances negativos frente a las negociaciones con Irán. Además, el transcurso de los últimos meses ha estado marcado por el recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio. En algún punto incluso llegó a creerse la posibilidad de que escalara todo hasta el punto de una confrontación bélica directa. Sin embargo, o más bien, a la luz de estas circunstancias, el llamado en particular de la Secretaría General de la ONU a los poderes del mundo es que primen ante todo los espacios y los caminos de diálogo y negociación. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y cambiamos de tema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ratificado que la aprobación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del nuevo tratado comercial conocido como TEMEC es una buena noticia para los mexicanos. Esto ha dicho. Es una muy buena noticia. Va a ayudar mucho. Ya hay certidumbre para la inversión y tenemos asegurado el ingreso al mercado más importante. El canciller mexicano también se refirió al TEMEC. Marcelo Ebrard dijo que va a permitir el crecimiento económico de México en 3 aspectos. Esta es la lista. Esencialmente empleos, inversión y desarrollo tecnológico. Empleos, inversión, desarrollo tecnológico para México. Es una muy buena noticia, excelente diría yo. En la mañana me decían que ¿por qué excelente? Por todo lo que acabo de decir. Va más allá de buena. Tiempo de una nueva pausa. En la tarde, al volver, la declaración del diputado venezolano por el Partido Voluntad Popular, que es señalado de recibir dinero del madurismo para traicionar al presidente interino Juan Guaidó. Ha sido expulsado de las filas del partido. ¿Qué respondió? ¿Qué dijo? Se lo contamos en segundos. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que hay parlamentarios de la Asamblea Nacional Venezolana que han aceptado sobornos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según el alto funcionario estadounidense, Maduro busca evitar que Juan Guaidó sea reelecto presidente del Parlamento el 5 de enero próximo. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció hoy que algunos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han sido sobornados para evitar que el próximo 5 de enero, día en el que se realizarán las elecciones para seleccionar al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, sea reelegido. El régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos de hasta $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó. Elliot Abrams y el encargado de asuntos para Venezuela, James Story, afirmaron que no consideran un escenario en el que Juan Guaidó no gane la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Abrams enfatizó en que en unas elecciones libres, Juan Guaidó sería reelecto. La Constitución venezolana convoca a elecciones para la Asamblea Nacional el próximo año y las encuestas de opinión lo hacen obvio. La oposición las ganaría si son libres. Elliot Abrams aseguró que había recibido información de que algunos diputados opositores han aceptado los pagos. Sin embargo, aseguró que no se trata de un fenómeno suficientemente generalizado para cambiar el resultado de los comicios. Y justamente habló uno de los señalados, el diputado venezolano José Gregorio Noriega. Le ofreció declaraciones a la prensa. No respondió preguntas de los periodistas sobre la acusación en su contra de haber recibido dinero por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este diputado fue expulsado del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, seguido por Juan Guaidó. Esto luego de haber acudido ante el Tribunal Supremo de Justicia para denunciar irregularidades en la modificación del reglamento interno del Parlamento. Se buscaba impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional con esta acción judicial. Este es un informe de Luis Laya, desde Caracas.
No voy a responder preguntas por el momento. No se puede ir, debe responder. Gracias por todo. Gracias por todo. Vamos. Diputado. Así fue la reacción del parlamentario José Gregorio Noriega ante las preguntas de los periodistas, luego que fuera expulsado de su partido y acusado por el Parlamento de recibir dinero del régimen de Maduro para quitar su apoyo a Juan Guaidó. Al mejor estilo del fascismo puro, me han expuesto al escarnio público. Pretenden lincharme no solo políticamente, peor aún moralmente. El parlamentario convocó una rueda de prensa, pero solo leyó un comunicado y se retiró. En este calificó a Juan Guaidó de dictador y rechazó la modificación de la normativa interna del Parlamento para que los diputados en el exilio puedan votar. No se puede defender la Constitución violándola. La reforma del Reglamento de Interior y de Debates es absolutamente ilegal e inconstitucional. El pasado miércoles, este parlamentario en compañía de otros dos acudieron al TSJ, que hoy controla a Nicolás Maduro, para denunciar la decisión del Parlamento. Tras esto fue declarada inconstitucional y se habló de responsabilidades penales. Hoy, cuando estamos sometidos a serias amenazas, yo quiero ratificar nuestro apoyo irrestricto al presidente Juan Guaidó para su reelección como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y en consecuencia también como presidente de Venezuela. Expertos en derecho denuncian que los procedimientos seguidos hasta ahora para enjuiciar diputados son ilegales. El único procedimiento válido para poder procesar a un diputado en ejercicio es el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Esto no ha ocurrido. El artículo 200 de la Constitución, y lo vuelvo a repetir, protege a todos los diputados en ejercicio. Es el fuero con el cual el pueblo venezolano, mediante el voto, los recubre. Este viernes, la presidencia interina de Venezuela denunció a través de un comunicado formal que los parlamentarios José Gregorio Noriega, Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña habrían recibido dinero del régimen. Que hoy hay parlamentarios que han empeñado su conciencia y de cara a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero del año 2020 es evidente que la operación Alacrán que intentó montar el régimen de Maduro no les funcionó. Desde el Parlamento Nacional denuncian que tras la decisión de haber modificado el reglamento de interiores y de debate tal como lo establece la Constitución, el régimen de Nicolás Maduro intentaría detener a nuevos diputados. Esto en represalia a esta decisión que el Tribunal Supremo de Justicia que hoy comanda Nicolás Maduro ha calificado de inconstitucional. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Realidad política y realidad social. En Venezuela, la crisis económica y la falta de presupuesto ha obligado a los organismos públicos a hacer alianzas con empresas privadas para poder atender a los ciudadanos. Las alcaldías de la Gran Caracas se han visto sobrepasadas. No pueden reponer equipos o vehículos, por ejemplo. Los servicios de salud, los de atención vial, han sido prácticamente privatizados para poder dar garantías a los ciudadanos. Luis Gonzalo Pérez nos informa. Luis, buenas tardes. El municipio de Chacao, considerado como referencia en el país, ha tenido que recurrir a la alianza de la empresa privada para así ayudar a sus ciudadanos en el tema del auxilio vial. Bueno, no estamos en una burbuja, no estamos en una isla y la situación económica del país, por supuesto, que también golpea al municipio de Chacao. Un municipio que nos ha tocado reinventar, un municipio que en algún momento fue quizás el más rico de Venezuela, en este momento también golpeado por la crisis, pero con mucho optimismo. Estamos cerrando el año haciendo cosas que prácticamente ningún otro municipio está haciendo. A partir de hoy hacemos alianza con PANA. PANA es una empresa de seguridad que estará desplegada en toda Caracas, pero especialmente en el municipio de Chacao, atendiendo a cualquier vecino que esté accidentado, cualquier vecino que requiera un apoyo, un soporte, un acompañamiento, estarán allí. Por su parte, el CEO de la empresa PANA aseguró que las alcaldías deben tomarse de la mano de la empresa privada para poder mejorar la calidad de vida del venezolano. Sin duda alguna, mira, el sector público únicamente solo no puede hacer, digamos, lograr todo. Si no hay un involucramiento de todos los que somos ciudadanos, como decía yo, el ciudadano a pie, el vecino del municipio y la empresa privada hecho ciudadano, eso es lo que de alguna manera suma y construye. Somos una pata de la mesa. Esa mesa se tiene que sostener con el ente público, con el ente privado y con el ciudadano. A pesar de que más de 50.000 personas viven en el municipio de Chacao y el alcalde considera que la delincuencia ha bajado en un 25%, el municipio debe recurrir a este tipo de alianzas para seguir ayudando a sus ciudadanos. Para la tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis. Niños y adolescentes venezolanos son proclives a la depresión.
luego de haber emigrado a los Estados Unidos por padecer hambre en su país. Así lo ha revelado un estudio de la Universidad de Boston. Los venezolanos en Estados Unidos son objeto de investigaciones clínico-sociales. A través de un estudio de la Universidad de Boston, se entrevistaron a 399 menores de edad entre 10 y 17 años provenientes de Venezuela y ya instalados en territorio estadounidense. El análisis, realizado con organizaciones a favor de los derechos humanos de esa comunidad, estableció que los entrevistados padecieron hambre en Venezuela de manera frecuente, lo que los hace proclives a un cuadro depresivo. Te das cuenta en el estudio cómo el hambre está conectada con la depresión. Haber pasado hambre en Venezuela, llegas aquí y aunque aquí tienen comida y ya no tienen el problema de la alimentación, arrastran la depresión como consecuencia de haberla tenido en el pasado. Patricia Andrade es directora del programa Raíces, que asiste a venezolanos que llegan sin recursos a Estados Unidos. Esta organización trabajó en el informe Secuelas del hambre en niños venezolanos antes de emigrar a Estados Unidos, el cual ha demostrado además que la incorporación a la sociedad estadounidense refleja una percepción negativa del entorno escolar y discriminación a los encuestados. Además, tú le sumas el proceso de adaptación en una inmigración, en un país donde tú no dominas el idioma, no tienes estabilidad, empiezas un proceso migratorio que no conoces. Todo eso quizás los padres no se dan cuenta de cómo afecta a sus hijos menores. Ciudadanos españoles que desde la década de los 50 comenzaron a migrar a Venezuela en busca de una vida mejor, en la actualidad están regresando a su país, al territorio español. La mayoría de ellos, ya ancianos, asegura que no tiene cómo vivir en la nación suramericana bajo el régimen de Nicolás Maduro. Lo que construyeron por años con gran esfuerzo y sacrificio, tuvieron que dejarlo atrás. Este es un informe especial de Carolina Valladares, de La Voz de América. Conocido como el Puerto de la Esperanza, de este enclave marítimo en la ciudad de Vigo, partieron durante más de un siglo miles de españoles rumbo a América. En su mayoría gallegos, que en los años de la posguerra civil española eligieron exiliarse en Venezuela. Años de hambruna y de muelles atestados de personas que acudían a despedir a familiares y amigos. Y es a esta ciudad Vigo donde regresan ya convertidos en abuelos aquellos que partieron en los años 50 en busca de un mejor futuro a Venezuela. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Podemos tomarnos 3 días e ir, ¿no? A pocas calles del puerto de Vigo se encuentra la Asociación de Amigos de Venezuela. Emergencia médica, bomberos, En este pequeño local, en pleno centro de la ciudad, sus integrantes llevan años trabajando para facilitar el retorno de quienes han tenido que volver a empezar en el país que los vio nacer. Cuando llegas aquí y tenemos un tejido social, tenemos unas asociaciones, tenemos una federación que nos une a todos y tenemos una oficina informativa donde hoy un venezolano puede llegar aquí, por ejemplo, a la Asociación de Vigo y preguntar. José Antonio Fernández es uno de los 9.000 jubilados retornados afectados por el impago de las pensiones por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y la suya es una de tantas historias de inmigrantes gallegos quienes ya mayores no ven más alternativa que regresar. Decidí venirme por motivos de salud, por reunificación familiar y porque fui secuestrado también. Realmente tenía una situación difícil y ya el seguro que teníamos los profesores no daba. En este momento sé que ese seguro no sirve para nada. Tratar de tener una relación directamente con... Ubicada a pocas calles del Consulado de Venezuela, esta oficina se ha convertido en un hervidero de ideas, al que no solo acuden venezolanos en busca de respuestas, sino del que salen iniciativas que buscan reconstruir los valores democráticos corrompidos en Venezuela. En España, como todos sabemos, pues hay libertad total de prensa. O sea, cualquiera pues puede tener un diario serio que hable de informaciones serias, siempre que no irrespete ningún valor, pues puedes escribir. Tenemos un periodismo libre. Y con esta idea en mente, fundó hace 6 meses un periódico online que se teje día a día en los pocos metros de esta asociación.
¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en lo que yo dejé? ¿Qué está sucediendo allí? Pero ¿cuál es la noticia real de lo que está sucediendo? Entonces, todos buscamos y queremos saber un poco qué pasa en esa tierra que dejamos por las dificultades que tenemos ahora como país. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué qué vaina? O sea, ¿qué vaina me echaron? Es una tradición muy peculiar venezolana. Por ejemplo, dice, oye, mira, se me cayó el coche y se me rompió un caucho. ¡Qué vaina! Una labor como tejedor de historias que se expande más allá de Vigo. Sus raíces, al igual que las de sus antepasados, están en otro lugar, en un pequeño pueblo en la provincia de Ourense. Y cada semana emprende un viaje al pasado de 90 kilómetros por carretera, los que separan Vigo de Celanova. Y no solamente retornan a la costa los venezolanos, sino también llegan a lugares más al interior como este en Celanova, de donde precisamente partieron muchos de ellos por allá en los años 50. Conocida como el epicentro de la España envejecida, con 7 jubilados por cada 10 personas activas, según datos del gobierno, Ourense es la segunda provincia que más población ha perdido en la última década. Una tendencia que se estaría revirtiendo gracias al retorno de venezolanos. Hasta 160 de ellos regresaron a Celanova en 2018, incrementando por primera vez, en 13 años, el censo poblacional de esta pequeña localidad de poco más de 5.000 habitantes. El resultado, una mezcla cultural evidente en la proliferación de bares que ofrecen desde pincho de tortilla hasta arepa con queso. Lugares para el reencuentro, desde donde se siguen hilando historias y construyendo tejido social. Es maravilloso porque cuando tú te conectas con las personas de tu propio país, sientes que en verdad que estás en una gran familia, porque te sientes acompañado, acobijado, y aunque estemos entre la línea de los gallegos, también sabemos que tenemos esa gran familia y seguimos manteniendo un contacto de amistad, de alegría, de felicidad. La anhelada felicidad que buscaban en el horizonte, aquellos que dejando Galicia atrás, partieron rumbo a Venezuela, y de quienes retornan, décadas después, tras las huellas de sus ancestros. Pausa en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio web ntn24.com. Todas las noticias están desarrolladas allí en nuestro portal. Desde el home, usted también puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde, www.ntn24.com. Gracias por seguir con nosotros. La fotografía ha tenido siempre un papel fundamental en ese oficio de retratar y dar a conocer diferentes perspectivas de sucesos históricos. Por eso, hemos querido compartir con ustedes algunas de esas postales de la agencia de noticias Reuters en esta década que va a terminar el próximo 31 de diciembre. Este es un informe de Ferney Porras. Para algunos, una imagen dice más que 1000 palabras, y durante la década que termina este año, hubo hechos que quedaron inmortalizados en fotografías. Desde catástrofes naturales, perspectivas de la crueldad de la guerra, ironías de un espectacular deporte, hasta las lágrimas de un presidente. Indudablemente son 10 años llenos de hechos históricos de toda índole. Por ende, la agencia británica de noticias Reuters seleccionó en diferentes temas sus mejores postales, dejando en evidencia la creatividad y sensibilidad de sus fotógrafos. El cambio climático es una de las mayores preocupaciones del momento a nivel mundial. Día tras día se deterioran la fauna y flora del planeta, y esta fotografía de un leopardo asesinado cruelmente en Katmandú, Nepal, es la mejor evidencia de la indolencia frente a este fenómeno. La migración ha repercutido en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Actualmente, millones de personas dejan sus lugares de origen. Esta familia huye de la guerra de Irak en busca de oportunidades, tratando de encontrar respuestas que no traen en su equipaje.
La diáspora venezolana es un tema de conversación en todo el mundo. La cruda realidad de quienes huyen de la crisis atravesando fronteras a diario retrata los excesos y las malas decisiones políticas del régimen. La fotografía refleja la cruda realidad del país latinoamericano. El deporte siempre ha sido un bálsamo para los problemas y las divisiones ideológicas y políticas. La mejor muestra de esto es la disputa de estas dos deportistas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con diferencias culturales, pero con una situación en común: el voleibol. Si la vida de una persona se puede narrar con fotografías, la muerte también. Y la guerra en el mundo año tras año deja saldo rojo. Este retrato habla por sí solo. En esta parte del programa nos acompaña Juan Sebastián Pinilla, cofundador de Casa Palma, embajador Canon y director de Miranda Frame. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo están? Encantados de poder conversar con usted y hablar de este tema que apasiona a muchos. Y quisiera comenzar por ahí, si es solamente pasión, aptitud o también profesión. La fotografía tiene de las tres que usted acaba de decir: es pasión, entusiasmo y también es una profesión. Es una profesión ya a modo académica en el país desde hace 3 años. Le otorgaron a varias universidades el título de otorgar fotografía profesional para medios. Entonces es también una carrera que se estudia académicamente. Cuando uno comienza o cuando uno piensa en hacerlo, en salir con la cámara a retratar nuestra realidad, simplemente sale, les nace, ven una escena y dicen, ¿esta es? Nace por el entusiasmo de ir a capturar aquello que quieres plasmar con tu ojo o tu visión del mundo. Entonces es un entusiasmo inicial, un entusiasmo, y es una búsqueda personal muchas veces, lo que te permite llegar a capturar fotos importantes y también a resolver inquietudes, a hallar respuestas a preguntas que te estás haciendo. Puede ser de la actualidad del país, puede ser fotografías de paisajes, conocer un lugar, en fin. Hay tantas preguntas por responder como tantas fotos por hacer. Juan, ¿cuál es la más sencilla? ¿Cuál es la que salta primero para decir a un fotógrafo, quiero captar exactamente esto? Puede ser un paisaje. Lo digo porque a veces en la noticia, que es lo que hemos reseñado en el informe, es bastante complicado porque las cosas van sucediendo muy rápidamente. En la fotografía, para que sea sencilla o fácil de capturar, hay que tener un nivel de entrenamiento amplio, ¿cierto? Hay que prepararse, hay que ir, digamos, poco a poco, como aquel que va y se entrena para los Juegos Olímpicos. El fotógrafo se debe entrenar para poder capturar como estas fotografías que reseñaste, que son las fotografías más importantes de la década. Esas son fotografías capturadas por unos ojos que ya son altamente entrenados y son muy rápidos, donde dejan fotografías que quedarán para la historia. Entonces, la fotografía empieza de una manera fácil a hacerla, puede ser un paisaje, puede ser la calle, pero poco a poco te va pidiendo más de ti, te va pidiendo más preparación para lograr ese tipo de capturas como las que vemos en la reseña de Reuters. No hay espacio entonces para la casualidad, para la suerte. La suerte llega como la buena fortuna, te llega trabajando por ella, ¿no? Te lleva, la foto aparece, pero la encuentras trabajando la foto. En el caso de este espacio en el que ustedes se reúnen para pensar, para proyectar esta función de quienes retratan y son garantes en cierta forma de la historia alrededor del mundo, ¿de qué hablan? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se dicen, este puede ser el camino para que tú puedas desarrollarte en este ámbito, cual sea, de retratos de personas, de paisajes o incluso el de noticias? Uno
digamos, cuando tienes la oportunidad de reunirte con hacedores de imágenes, uno proyecta primero su trabajo, su visión, y básicamente como que nos reunimos a hablar de esas búsquedas personales, ¿no? De qué es lo que más te conecta o con qué más conectas tú. Entonces por ahí vas definiendo también tu manera de ver, tu manera de hacer las fotos. Si te gusta la reportería gráfica y te apasiona, pues vas tras eso. Si te apasiona el retrato, el hablar con personas, pues empiezas a definirte como retratista. Entonces son búsquedas personales, ¿no? La fotografía es una manera muy personal de mostrar tu visión al mundo. Básicamente, y siempre estamos hablando de esa visión personal, de poder generar un sello con tus imágenes. ¿Cuál es la de Juan Sebastián? ¿Cuál es esa huella que quiere dejar? La huella que estoy buscando dejar es una persona apasionada de la fotografía y del universo audiovisual, que quiere compartir sus experiencias, a través de sus imágenes. Esa es mi búsqueda personal es poder compartir, experimentar, conocer, e ir detrás de esas inquietudes y preguntas que quiero resolver. Si nos describieras tu foto ideal, esa que quieres tomar, ¿cuál sería? Wow, no, hay miles de fotos que quisiera tomar, no tengo como una fotografía ¿Y de ideal. las que ya has tomado? De las que he tomado he tenido la fortuna de tener fotografías expuestas en galerías en distintas partes del mundo que han, digamos, como causado un gran impacto visual y que también me han causado un gran impacto como la gente las lee, ¿no? Como el espectador al final comprende la fotografía y se cree las historias a través de ellas. Porque son fotografías que fueron pensadas con unos objetivos y que luego el espectador le pone su propia historia. ¿Te resulta sencillo hacer esa reportería desde el punto de vista gráfico, acompañado de alguien que cuente la historia, o simplemente tú puedes contarla con esas imágenes? Yo hablo a veces de la interacción entre las artes o entre los lenguajes. Una fotografía dice muchas veces más que 1000 palabras, pero si tienes una persona que te apoya o tú mismo puedes narrar esa emoción que viviste a través de las letras o a través de un audiovisual y ampliar la noticia, pues va a ser mucho más contundente, vas a dejar un testimonio mucho más amplio. ¿Ves? Entonces, yo veo como que las distintas disciplinas le funcionan muy bien a todo el contenido audiovisual. Soy de los que piensa eso. Hay muchas de las fotografías que hemos estado viendo, seleccionadas a propósito del trabajo de 10 años de la agencia de noticias Reuters, que representan un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que un reportero gráfico, crees tú, debe tomar para llegar a captar esa imagen que pueda describir, definir, mostrar y, por supuesto, incidir en una sociedad? El riesgo es atreverse a más e ir a buscar esa imagen por encima de cualquier cosa. Entonces los reporteros gráficos por lo menos son personas igual, muy entrenadas, que son muy responsables con su vida, pero digamos los que retratan conflicto, pues el riesgo es perder la vida en el conflicto, ¿no? Y ellos igual salen sabiendo que no pueden volver, que de pronto no podrían retornar otra vez a su hogar, y salen en busca de captar esas historias y de mostrarlas al mundo. Y aquellos riesgos es dar todo lo que tienes tú para ir por la foto, para estar lo más cercano que puedas de la situación, para poder irte a la casa con la mejor fotografía realizada de ese evento que quieres registrar. Juan Sebastián Pinilla, cofundador de Casa Palma, embajador Canon, director de Miranda Frame, gracias por haber estado con nosotros, por esa descripción y por esa pasión en cada uno de los trabajos fotográficos que realizas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que siga mejorando la fotografía, que la fotografía colombiana está dando mucho de qué hablar en el mundo. Que así sea, una emoción para los seguidores de Star Wars. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, además revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio web www.ntn24.com. Este fin de semana estaremos juntos en el programa La Tarde. Los espero.